Esta es La Parla Rola, el lugar en el que los ciudadanos y los expertos tienen espacio para hablar de la ciudad. Para muchos, la parla es carreta sin sentido, pero para nosotros significa hablar sin rodeos y disfrutar de una buena conversación. Soy David Saavedra, concejal de Bogotá, y nos vamos a ver y a escuchar en esta Parla por Bogotá. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Parla Rola, el podcast. Yo soy David Saavedra, concejal de Bogotá, y estoy honrado de tener una persona muy especial que además hace honra a ese nombre de nuestro podcast, quizá el último gran rolo, el gomelo, que con esa personalidad que tiene tan auténtica, ese acento, ese tono, además su liderazgo político y técnico ha sido relevante a nivel nacional y ahora en Bogotá. Con ustedes tenemos a Juan Daniel Oviedo. Eso. Muchas gracias por esa introducción tan elocuente de los rolos y los gomelos, me encanta. Y qué bueno poder estar compartiendo ese espacio, David, sobre todo que podamos hablar de lo que pasa en Bogotá de una forma más fresca y sobre todo que podamos escuchar las preocupaciones que tienen los estudiantes y los jóvenes en la ciudad. Gracias. Además comparto con él el privilegio de tenerlo en el lugar, en el recinto sagrado de la democracia bogotana, que es el Consejo de Bogotá, como colega. Y para mí eso también es un motivo muy importante, tenerlo hoy ahí como nuestro primer invitado a La Parla Rola. Querido Juan Daniel, es muy importante tratar de conectar a la gente que nos está viendo en este podcast con la persona, antes del funcionario, antes del concejal, antes de ese gran candidato a la alcaldía de Bogotá. Y por eso queremos hablar de varios temas puntuales, sobre todo de tu origen, alrededor de eso, ¿qué significa, por ejemplo, la señora Miriam en tu vida, tu mamá? Bueno, no, yo creo que cada vez que me preguntan por ella, encuentro nuevas dimensiones del rol que ella juega en mi vida. Yo creo que lo más importante es ser ese ejemplo para mí de resiliencia, ¿sí? Creo yo que ese espíritu que siempre vi en ella y sentí en ella, de buscarle el lado positivo a las cosas, insistir, trabajar, que si tocaba trasnochar, se trasnochaba, si tocaba pasar a veces hambre en la casa, lo pasábamos de vez en cuando, pero siempre con un propósito de salir adelante. Yo a ella le agradezco muchísimo haber sido ese ejemplo tan maravilloso, porque en realidad es algo que es muy bogotano, es muy rolo, el hecho de querer aprovechar las oportunidades que nos da el trabajo en la ciudad de Bogotá, pero al mismo tiempo es supremamente importante, sobre todo cuando uno está ingresando a nuevas áreas, como el caso mío, que durante mucho tiempo he sido economista, profesor, consultor, y ahora me estoy empapando de la política y estoy ejerciendo la política, y creo que esa resiliencia que aprendí de ella es muy importante. Y además de esa resiliencia es el amor incondicional. Yo creo que a pesar de tantas dificultades que tuvimos en la casa, siempre encontré en ella como esa imagen del amor incondicional y el eche para adelante, piense en lo que quiera hacer, que las cosas se van resolviendo en el camino. Bueno, muy bien. Esta parla rola, parla cachaca, como bogotana, pues tenía que tener un nombre emblemático de la ciudad al día de hoy. Juan Daniel vivió en el norte de Bogotá, en Cedritos, estuvimos viendo, pero también en Normandía. Todo ese trasegar de conocer la ciudad lo ha llevado a momentos muy especiales. Es economista, él ya lo dijo. Pero hay una pregunta que queríamos hacer respecto a eso. ¿Siempre las matemáticas, la estadística, la economía te han gustado desde joven? Bueno, sí. Hay que reconocer que sí. Las matemáticas me gustaron mucho. En la universidad, en el doctorado, no me gustaron tanto porque eran mucho más difíciles de lo que me esperaba y me generaron mucho sufrimiento. Pero en realidad siempre encontré en las matemáticas la posibilidad de encontrar un método y un rigor que me parece supremamente valioso dentro de mi formación.
pero también hubo otros momentos de mi vida en que tenía materias preferidas, por ejemplo, la geografía. Me gustaba muchísimo la geografía. En ese momento en el que yo estudié geografía, todo se aprendía de memoria. Entonces yo era perfecto memorizándome todos los ríos, todas las vertientes de cada cuenca hidrográfica, todas las ciudades capitales. Era el perfecto para esos concursos de geografía. Y esas dos materias, pues hoy en día están siendo supremamente útiles en el ejercicio de la política, porque estamos convencidos que a los problemas, antes de resolverlos, hay que ponerles cara y lugar para saber cómo los vamos a resolver. Bueno, entonces eso nos lleva a otra cosa muy importante también que mencionar, y es Bosa. Esa inmersión que existe en Bosa, geográficamente en Bogotá. Bosa es una localidad que tiene bastantes particularidades, donde se ha desarrollado más el urbanismo, las vías de la ciudad, pero también es donde la gente menos quiere a los políticos. ¿Qué hiciste en Bosa? ¿Cómo te fue con ese apartamento? ¿Lo arrendaste? ¿Lo vendiste? Bueno, no, fue muy chévere. Primero, pues me dieron mucho palo, ¿no? Por haber denominado eso como se llama. Sí, es curioso. En este país, a veces cuando uno llama las cosas por su nombre, se gana medio país encima. Y lo que yo hice fue en realidad tener una experiencia de ir a vivir a Bosa full time durante un año. ¿Sí? Conocer verdaderamente qué es habitar Bosa, no visitar y ver de lejos los problemas. Y eso es algo que heredé de algo muy reciente que pasó justo antes de mi experiencia de vivir en Bosa, y es que cuando salí del DANE quise también tener una experiencia de vivir en otra parte del país, y viví en Monpós. Okay, hermoso. Y esa experiencia de vivir en Monpós me ayudó muchísimo a crecer y a entender verdaderamente qué es Colombia, ¿sí? La Colombia que ve mucha televisión, la Colombia que tiene dificultades en materia de acceso a bienes públicos, la Colombia que enfrenta la pobreza y el hambre, que seguramente vamos a estar hablando más adelante, porque eso es un tema que está dentro de tus prioridades en el ejercicio del consejo. Y pues la idea de Bosa fue por un desafío. Sí, un TikToker me cogió precisamente cerca de donde estamos grabando, en la Javeriana. Me dijo, venga, ¿usted sería capaz de aguantar un mes en Bosa? Sí. Entonces yo le dije, no se dice aguantar. Qué chévere poder aprovechar ese tipo de experiencias para conocer mejor lo que pasa en otras partes de la ciudad. Y fue muy chévere. Obviamente fue tenso en el momento de anunciarla, como lo anunciamos, porque todo el mundo lo tomó a mal. Todo el mundo dijo, ay, el gomelo que se va a ir a un tar de pobreza, ¿sí? Por usar el término inmersión urbanística. Entonces todo el mundo piensa que inmersión es sumergirse, pero no necesariamente. Y fue difícil, ¿sí? Fue difícil para mí como darme cuenta, como, fue madre, no puede ser posible que la gente siempre esté buscando el lado malo de lo que uno dice, o las malas interpretaciones. Pero fue un desafío en el que pude también sentirme satisfecho de, primero, cumplir mi palabra. A pesar de todo lo que me atacaron, dije, me voy a ir. Lo hice por mis propios medios, lo hice con Sebastián, con Mora. Mi mamá me ayudó también a organizar un poco las cosas básicas para iniciar, porque estábamos en pleno proceso de recolección de firmas. Pero ya una vez instalados, fue una experiencia así como exponencial de crecimiento, tener vecinos que no necesariamente tengo donde vivo habitualmente, ¿sí? Tener la posibilidad de compartir con la gente en la calle, de los fines de semana tomarnos una cerveza con los vecinos, de conocer las problemáticas de la gente, pero al mismo tiempo las cosas buenas que también pasan en Bosa, ¿sí? Que la gente, hay más capital social, la gente se cuida más entre sus vecinos, hay una preocupación muy importante por los temas de infraestructura, un anhelo por el metro. La gente todavía no entiende lo que significa que el metro empiece allá. Va a ser una transformación tremenda. De acuerdo. Bosa va a cambiar en menos
de 2028 a 2030, en ese periodo de 2 años, cuando ya esté funcionando el metro, Bosa va a cambiar completamente porque muchas personas van a querer ir a vivir allá porque van a querer estrenar metro, van a querer estar a media hora del centro. Fue una experiencia maravillosa y al final ha sido una cosa muy chévere, David, porque he tenido la experiencia de participar en diferentes conferencias que me invitan fuera de Bogotá y sobre todo es fuera de Bogotá que la gente dice, usted se fue a ir a vivir a Bosa a conocer lo que verdaderamente estaba pasando. Y fue chévere, aprendí muchísimo y creo yo que es algo que más que un tinte político, es un tinte profesional de verdaderamente entender cuáles son las restricciones y las realidades que viven las personas en diferentes puntos de la ciudad. Y sobre todo, me armó de muchas ganas de decirle a Bogotá, tenemos que romper los estereotipos. Sí, no podemos decir que Bosa sea huecos y pobreza automáticamente, ¿sí? O que Bosa sea delincuencia, o que Bosa donde la gente goza, ¿no? En Bosa hay emprendimiento, hay desarrollo urbano, hay deporte, hay una cantidad de cosas que suceden en una sola localidad de las que Bogotá debería aprender, contrario a encasillar a la gente que vive en esa localidad. Bueno, eso fue absolutamente importante en la campaña, pero vamos unos meses más atrás, Juan Daniel. Después de que sales del DANE, con ese liderazgo que te dio ser un profesional técnico reconocido en el país, ¿quién tocó esa puerta de la política? ¿Cómo llegaste a la política en un país donde el desgaste que tenemos los políticos es tan alto? Y además, esta pregunta la divido en dos. ¿Cuál es ese punto de no retorno que tienes ahora que tienes otras aspiraciones también? Bueno, lo primero es, yo me siento orgulloso de la historia un poco de la Cenicienta. ¿Sí? Claro, yo como economista yo siempre he tenido la ilusión de trabajar en el sector público, sí, pero como buen economista, nerdo, vicioso, con aspiraciones, pues soñaba siempre con ser el director del DNP, del Ministerio de Hacienda, sí, algo así. Y me llegó el DANE. Me lo gané, hay que ser honestos, me lo gané no por mérito. Me lo gané porque alguien pidió que me diera la oportunidad. Sí. Obviamente, cuando el presidente Iván Duque dice, quiero que me acompañe en el DANE, yo dije, bueno, pues esta es la oportunidad, esto fue lo que me tocó. Si no me tocó el DNP, no me tocó el Ministerio de Hacienda, no me tocó el Ministerio de Comercio, me tocó el DANE. Yo dije, voy a ser el mejor director del DANE. Y eso para mí fue un choque personal muy fuerte porque yo tenía todas las ganas de hacer la tarea lo mejor posible, ¿sí? Y tristemente la primera impresión que causó fue la negativa, ¿sí? Mi tono de voz, mi acento, mi forma de vestir, como que la gente se quedó en las apariencias y creyó que artificialmente yo quería ser así simplemente por generar una imagen alrededor mío, pero la gente nunca pudo entender que yo hablaba así y que me vestía así porque era parte de mi autenticidad. Y me salvó la pandemia. Yo creo que si no hubiera habido pandemia, no estaríamos hablando aquí tú y yo, sí, ni tampoco hubiera podido tener una gran llamémoslo tarea en el DANE. A mí me salvó la pandemia porque la pandemia, cuando encerró a toda la gente, le despertó un espíritu de curiosidad. Sí, la gente quería saber quién tenía hambre, quién se estaba muriendo, cuántas personas habían perdido el empleo, cuántas empresas estaban cerrando. Y esa curiosidad llevó a que la gente premiara el interés de poner esos datos sobre la mesa y dejar de lado un poco el prejuicio de que hablo gomelo, que tengo un tono de voz en particular y todo eso. Y eso generó un clic muy chévere con la gente, porque la gente dice, pues el man podrá ser gomelo, podrá ser un petardo, como pero sabe. Muchas personas. Pero
está haciendo la tarea y nos está diciendo qué pasa. Entonces le vamos a parar bolas al man. Y la gente empezó a parar bolas y a copiar y a copiar. Y la gente empezó a valorar el trabajo que nosotros estábamos haciendo en el DANE. Y eso generó un reconocimiento que culminó con el verdadero origen de por qué estoy en política, ¿sí? Y es Gustavo Petro, ¿sí? Él es el que me puso en la política, ¿sí? Porque yo tenía previsto otra vía después del DANE. Yo me iba para Florencia, tenía mis ahorros, me iba para Italia a hacer mi maestría en Historia del Arte. Me iba con Sebastián, ya estábamos en el proceso de vacunar a Mora, de tener todos los papeles para podernos ir a vivir los tres a Florencia. Pero el presidente Gustavo Petro en su momento como candidato dijo, no, yo al único que dejaría sería Oviedo. Entonces todo el mundo dijo, ¿qué? ¿Cómo así? ¿A Oviedo? El de DANE. Se puso todo el reflector. Entonces eso generó como un sentimiento de curiosidad de decir quién es verdaderamente ese man, ¿sí? El que nos ha dado las cifras, al que le estamos entendiendo un poco o que se preocupa por explicarnos. Y entonces empezó la gente a decir, no queremos entrevistas con Oviedo para cifras, sino para su vida. Y yo dije, bueno, pues si la gente quiere conocer mi vida, pues que la conozca. Súper. Y eso fue supremamente controversial cuando la gente conoció verdaderamente que yo no había nacido en cuna de oro, las historias de que mi papá no solo era piloto sino avión, sí, porque tenía 3 mujeres a la vez en 3 barrios al lado del aeropuerto de Bogotá, una cantidad de cosas. La gente dijo, ese man tiene cosas en las que tenemos un común denominador. Y eso rápidamente generó una espuma que cuando dije no le acepto el puesto a Gustavo Petro, todo el mundo dijo, ¿por qué no le aceptó el puesto a Gustavo Petro? Y ese reconocimiento de que le digan a uno como figura del sector público, venga, gracias por hacer su tarea, fue el que me motivó verdaderamente a decir, vamos a hacer un ejercicio en la política para que la gente entienda que la política también es servir. ¿Pensaste en Bogotá inmediatamente? Y prestar el servicio. ¿Tú pensaste en Bogotá inmediatamente? Pensé en Bogotá inmediatamente porque cosas del trabajo, yo venía de curar, llamémoslo así, la encuesta multipropósito de 2021 y entregué los resultados el 2 de julio. En ese momento Claudia López estaba fuera del país y alcaldesa encargada estaba Edna Bonilla, y junto con Edna presentamos los resultados de la encuesta multipropósito y yo dije, si verdaderamente se trata de que la buena política sea una política basada en evidencia, pues Bogotá tiene todo para poder ser ese laboratorio de una política basada en evidencia, y por eso me lancé a la alcaldía de Bogotá. Bueno, tremenda historia que no conocíamos, Juan Daniel. Luego vienen las elecciones, vas a campaña contra... Bueno, debatiendo con Carlos Fernando Galán, con Gustavo Bolívar. ¿Quién falta? Galán, tú. Estaba Galán, estaba Bolívar, Diego Molano. Molano, ok. Rodrigo Lara. Y Lara. Jorge Robledo. Y quedas en el segundo lugar. Sí. Automáticamente el estatuto de la oposición brinda una posibilidad de estar en el Consejo de Bogotá. Cura el guayabo que dan las elecciones, esa tusa que dan las elecciones que uno no gana, estar en el Consejo de Bogotá. ¿Sientes que eso ha sanado un poco la posibilidad que no tuviste de ser alcalde? Bueno, no, yo creo que no hay que mezclar cobijas, son cobijas aparte. Yo creo que a mí me gusta ser muy claro, y es, desafortunadamente, tenía todos los escenarios menos este. ¿Sí? Y mire cómo es la vida, y también qué bueno uno poder compartir las cosas. Tenía el discurso de si quedaba completamente fuera. Tenía el discurso si pasaba a segunda vuelta. ¿Sí? Pero no tenía el discurso de que eso se acababa en primera vuelta. ¿Sí? Por eso ustedes me escucharon en campaña diciendo, no, va a haber segunda vuelta, y va a haber segunda vuelta, y va a haber segunda vuelta. Me descaché en eso,
tal vez la política demostró que el miedo a veces es más fuerte que la espontaneidad que nos debería caracterizar en el ejercicio de la democracia. Yo me acuerdo que algo que dije en ese momento lo sigo sintiendo y lo sigo viendo. Uno en el trabajo hace lo que toca, pero en política vota por el que quiere. Sí, punto. En política no hay que votar por el que toca. Uno tiene que lograr que la democracia sea yo voto por el que quiero, por la que quiero, porque estoy convencido. Y no sucedió eso en Bogotá. Me dio duro porque lo primero que yo dije es no, es decir, el control político requiere otra trayectoria de formación, ¿sí? Requiere un ejercicio verdaderamente político y unas competencias que yo no había desarrollado y no me había entrenado en ellas, ni como director del DANE, ni antes, ni como candidato a la alcaldía de Bogotá. Pero pues la responsabilidad con 616.902 personas es muy grande. Claro. Y dijimos, no, lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer con convicción. Y hemos tratado de ser muy precisos en que queremos una oposición que sea constructiva, no de los gritos ni de los ataques, sino una oposición que vaya a la esencia de lo que verdaderamente debe suceder en la ciudad. Que eso a veces me hace pasar de odioso y antipático porque todo el mundo dice no, pero no le gusta nada. Pero sí, yo creo que a la ciudad le hace falta un carácter y una impronta muy importante. Lo estamos viendo, por ejemplo, con la peleadera ahora de que si es cierto o no lo que dice Bolívar sobre que se está pensando que el predial financia el déficit del FED. En vez de estar dándonos de bravucones y respondiendo el uno y el otro, pues ¿por qué el alcalde no nos está diciendo cómo va a resolver el déficit del FED? Hicimos un debate de control político en el Consejo y nos dijeron no, el déficit está ahí y vamos a ver cómo lo tapamos con recursos cada año, pero no hubo una decisión estructural de cómo resolverlo. Entonces, la reflexión es qué bueno que la oposición se haga de otra forma y eso fue lo que nos animó muchísimo a asumir el cargo en el Consejo de Bogotá. Poder mostrar desde lo político que se puede hacer política de forma distinta, sin pensar en el ayúdame que yo te ayudaré, sino en simplemente ser la voz de la ciudadanía en el Consejo de Bogotá. Pues a tu favor y como colega tengo que decir que uno de los mejores concejales que ha planteado los mejores debates alrededor de exigirle técnicamente a los funcionarios de este distrito resultados han sido los tuyos. Juan Daniel ha sido un concejal muy disciplinado, riguroso, muy juicioso. Creo que el consejo en general tiene una muy buena imagen de lo que has hecho en estos 10 meses que van apenas del periodo constitucional del consejo, pero con toda rigurosidad has desarrollado un gran ejercicio de control político. Yo siento que eso es admirable y te lo digo con cariño porque he estado en esos debates donde técnicamente, ¿verdad?, has demostrado mucho nivel, mucho profesionalismo a la hora de exigirle resultados a la administración. Finalmente para eso se hicieron elegir. Gracias, no. Yes, chévere. Vamos a hablar ahora de un tema que para mí es muy importante porque es la bandera con la cual he trabajado estos meses en el Consejo de Bogotá y es la lucha contra el hambre. Tú haces parte, nos has ayudado, Juan Daniel, en el ejercicio de la bancada de la lucha contra el hambre, que la componen 14 concejales de diferentes partidos políticos y con los cuales queremos hacer un frente común con la sociedad civil, con el apoyo de las entidades, para hacer de la inseguridad alimentaria una cosa que podamos superar, mitigar el efecto del hambre en Bogotá, mitigar esa inseguridad alimentaria tan difícil. Tú has visto los diagnósticos de la FAO, 19% de inseguridad alimentaria en Bogotá. Has visto también las cifras de Bogotá, cómo vamos, que nos las mostraron en la Universidad Javeriana, están en un 21%, el Programa Mundial de Alimentos un 25%. Es decir, hay realmente un problema de hambre en la ciudad y hemos trabajado alrededor de ese tema. Y quería preguntarte sobre eso. ¿Cuál podría ser, por tu creencia, tu conocimiento, tu disposición, esa estrategia, esa plataforma que va a tener la lucha contra el hambre en Bogotá? Carlos Fernando lo ha planteado con Bogotá sin hambre 2.0. Desde tu punto de vista técnico, ¿cómo se puede promover una mejor seguridad alimentaria en Bogotá? Bueno, lo primero es, sí,
yo creo que a mí también, al igual que a ti, me motiva muchísimo el tema del hambre. Sí, recordemos que hablar de hambre en Colombia era pecado, llamémoslo así, antes de la pandemia. ¿Sí? Como hambre. Sí, si tenemos las plazas de mercado llenas de alimentos, ¿cómo así que hay hambre? ¿Sí? Y me gané llamadas de atención como director del DANE por visibilizar estadísticas alrededor del hambre. Trajimos la escala FIES de la FAO para poder medir estos resultados de insuficiencia alimentaria. Y yo creo que en una ciudad como Bogotá, el hambre es la prueba de que todavía tenemos un desafío muy importante de generar más oportunidades de trabajo en la ciudad. ¿Sí? La gente en Bogotá que pasa hambre es gente que no está teniendo la posibilidad de ejercer una actividad económica. De acuerdo. ¿Sí? Porque Bogotá tiene un arraigo muy grande y es ser la ciudad de las oportunidades, la ciudad del trabajo. La gente llega acá porque quiere trabajar. ¿Sí? Entonces yo creo que visibilizar la problemática de hambre como legado de la pandemia, con este 13% de personas en Bogotá que están en insuficiencia alimentaria, ver las cifras de pobreza multidimensional, de pobreza monetaria, ver a una cuarta parte de la gente de Bogotá sintiéndose pobre, todavía lo que muestra es que hay una cantidad de cosas por hacer, no solo desde el punto de vista de asistencia social, sino de cómo vamos a mover más rápido el motor de la economía bogotana para que haya más empleo y que haya empleo que sea útil para que las personas no tengan que pasar hambre en Bogotá. Recordemos que Bogotá, al ser una ciudad tan costosa, pues los subsidios no son tan efectivos como en otras ciudades, como puede ser en Sincelejo o en Montería, y por consiguiente aquí verdaderamente resolver el problema de hambre pues no solo es la política social de articular a la sociedad civil, al sector privado, el sistema de asistencia social de la Secretaría de Integración Social, sino cómo vamos a generar más empleo, que es un poco la obsesión que yo he tenido en ese ejercicio en el Consejo de Bogotá. Y estando ya ejerciendo tu función como cabildante en la ciudad y comparando un poco el periodo anterior de la exalcaldesa Claudia López con su modelo, con su estilo de gobierno, Juan Daniel, hoy en día, ¿a quién prefiere? ¿Exalcaldesa Claudia López o Carlos Fernando Galán? Esa pregunta ha sido dura para mí de discernir, pero la verdad todavía es difícil escoger a quién prefiero. Creo que tristemente el rasero para Carlos Fernando Galán es más exigente, pues, en primer lugar porque fuimos competidores en la carrera. Vimos programas de gobierno similares, ¿sí? Y verlo ahora como con un desgano a la hora de decir vamos a resolver problemas estructurales en la ciudad rápido, con ganas, con la gente, con el sector privado, con la sociedad civil. Eso me ha desilusionado un poco, ¿sí? Porque Bogotá necesita de eso, necesita un alcalde que llame a los diferentes actores de la sociedad en un propósito común, ¿sí? Que seamos evasivos, por ejemplo, frente a la suciedad de Bogotá, y digamos que es la falta de cultura ciudadana, o que escuchemos a la directora de la UAS diciendo que es muy costoso para Bogotá barrer todas sus calles, cuando debería ser lo mínimo, Claro. ¿sí? Lo mínimo que debería hacer un alcalde, garantizar que se barran todas las calles de la ciudad y que al menos Bogotá se vea limpia. Me tiene bastante desconcertado, y por eso, como el rasero es más exigente frente a él, pues no puedo decir si prefiero a Claudia López y a Carlos Fernando Galán. Además, siento que ha habido una continuidad por conveniencia, construir sobre lo construido, solo para lo bueno, ¿sí? Pero resolver las deudas heredadas, ahí sí nada, ¿sí? El déficit del FED
que se consolidó en la administración de Claudia López, no por ella, sino por todas unas decisiones que se tomaron alrededor del sistema de transporte. Hay que resolverlo, ¿sí? Pero entonces no podemos decir ahora no, vamos a ir a vivir con ese déficit durante 4 años a ver que lo resuelve otra persona. Entonces creo que hace falta como esa actitud de decir, vamos a hacer cosas ya, ¿sí? Siento a un alcalde muy concentrado en su primera línea de metro de Bogotá y muy pendiente del desarrollo de las obras, ¿sí? Como el gobernante que se la pasa pidiéndole a su ministro de infraestructura o de ministro de transporte, haga esta vía, tape ese hueco, haga eso, cuando en realidad hay otros problemas de fondo, ¿sí? En la ciudad que requieren una voz del alcalde diciendo, bueno, vamos a cambiar de actitud, ¿sí? No nos vamos a dar en la jeta en la calle, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver cómo los motociclistas ponemos de nuestro lado para que la conducta vial mejore. Vamos a ponernos a la tarea de no parquear mal en vía, ¿sí? Pero no hemos sentido esa voz y eso creo que le hace falta a la ciudad. Muy bien, Juan Daniel. Bueno, ¿puedo decir cuántos años tienes? Yo, 47. Listo. Tenemos invitados muy especiales hoy, pero para llegar a eso quiero contarte algo primero. Hemos estado recorriendo los territorios de Bogotá con esta lucha contra el hambre y la principal motivación que existe alrededor de la gente joven es ver a ese político que realmente incide en la vida cotidiana de los ciudadanos. Casi que los comentarios generales que tenemos en nuestras redes sociales, Juan Daniel, son: este es un concejal que sí va al territorio, pareciera que los concejales de Bogotá no salen del consejo de los clubes. Este es un concejal que... tenemos mala fama. La gente dice que cada 4 años salen 3 meses antes de las elecciones, piden el voto. Sí. Si ganan, no vuelven a saludar. Y si pierden, quedan en un puesto mejor que concejal. Sí. Y bueno, y para contrarrestar eso, pues evidentemente yo, y tengo que decírtelo acá, tengo un legado por mi madre, una instrucción, una formación galanista. Y ese llamado quizá que tuviste en alguna época de Luis Carlos Galán, donde le decía a los jóvenes que debía asumir la responsabilidad del futuro, además su deber democrático con el país y generar con eso una conciencia colectiva, es lo que hace que nosotros trabajemos muy de lleno con los jóvenes. Hemos trabajado proyectos de acuerdo de ciudad alrededor de las pasantías remuneradas, por ejemplo, en el Consejo de Bogotá, que remunera a sus pasantes. Eso fue un proyecto de acuerdo que escribimos nosotros. Lo compartimos con Heidi, con Julián Rodríguez Astoque en el periodo anterior, y lo ayudan a escribir estudiantes de la Universidad Javeriana. Eso para nosotros es muy importante decirlo, porque justamente hoy, Juan Daniel, nos están acompañando estudiantes de la Universidad Javeriana aquí en esta entrevista, en este podcast, y para ser un poco más amable, esta parla bogotana, parla cachaca, pues hay que decirles a los jóvenes, un hombre de 47 años que posiblemente siga trabajando alrededor del proyecto de vida que quiere y que además ese proyecto de vida le deje algo a este país y a esta ciudad, pueda convencerlos o al menos sugerirles cuál es el camino alrededor de la política que debe surgir para que vuelvan a creer en nosotros, la gente que hace política. Entonces, ellos están aquí, van a hacerte unas preguntas. Tenemos 5 invitados, 1 minuto por cada pregunta para que los escuches, por favor, Juan Daniel. Genial. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuál considera usted que es el mayor reto de Bogotá en relación con la seguridad alimentaria? Gracias. Me parece que el principal reto que tiene Bogotá para su seguridad alimentaria es resolver el problema de hambre en el campo de Bogotá, ¿sí? Es decir, si el 25.5% de la gente en Bogotá se siente pobre, en la Bogotá rural el 49.7% de la gente en la ruralidad de Bogotá se siente pobre, ¿sí? Y en la ruralidad de Bogotá tenemos en Usme Rural, en Sumapaz, en Ciudad Bolívar Rural, en San Cristóbal incluso, tenemos unas vulnerabilidades socioeconómicas muy fuertes. Entonces, son muy pocas personas que habitan en la ruralidad de Bogotá. ¿Sí? Son 3.000, vamos a decir, 3.000 habitantes en Sumapaz.
¿sí? Y que una ciudad de 8 millones de habitantes, que pesa una cuarta parte del PIB del país, no sea capaz de darle buena vida a 3.000 personas que viven en la localidad de Sumapaz. Okay. Es la contradicción más grande que podemos tener. Entonces, uno no puede sacar pecho de decir es que Bogotá tiene una despensa agroalimentaria en su ruralidad cuando trata tan mal a su población campesina y no les da una vivienda digna y unas condiciones para sacar adelante eso. Eso desde el punto de vista, llamémoslo, de la oferta. Pero lo que necesitamos entender es que en Bogotá una capacidad resolutiva de resolver la pobreza pues es que haya más trabajo, ¿sí? En Bogotá todavía tenemos unas tasas de desempleo supremamente altas y tenemos una informalidad de conductores de Uber, de conductores de pick-up, de dueños de perros, de puestos de perros calientes, de empanadas, de salones de belleza y de peluquerías, que necesitamos educar mejor para que la gente que está en el rebusque no pase hambre, porque tristemente en Bogotá el rebusque todavía deja a las personas con hambre. Entonces necesitamos eso, dignificar a nuestra población campesina y generar más trabajo para que la gente que está en la informalidad en el rebusque no pase hambre en la ciudad. ¿Consideras que es el factor principal para la salud, que dificulta las discusiones sobre la salud mental? Bueno, lo primero es ser conscientes y creo yo que nuestro alcalde debería salir a decir no nos está yendo bien en seguridad, porque de nada sirve hoy sacar boletines de que cogimos al Mandinga, al no sé qué, cuando en realidad el principal problema de violencia que tiene la ciudad es la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales, ¿sí? Hoy, en lo corrido de estos 10 meses de 2024, la violencia intrafamiliar está crecida en un 90% casi en comparación con los 10 meses de 2023, ¿sí? Eso lo que muestra es que hoy Bogotá tiene una pandemia de salud mental, ¿sí? Y estamos haciendo agua en nuestro sistema de salud, ¿sí? Bogotá concentra el 15% de la gente que vive en Colombia, pero concentra el 49.7% de los casos de atención de salud mental por el sistema de salud. Entonces, no tener un sistema de atención de salud mental en Bogotá es una debilidad, pero lo más grave es que necesitamos que el deporte, la cultura y sobre todo los colegios de Bogotá sean sitios seguros, ¿sí? Hoy en día los padres de familia están pidiendo y clamando que para que Bogotá se sienta más segura, los colegios tienen que ser entornos libres de violencias y de consumo de sustancias psicoactivas. Y eso no está sucediendo en Bogotá, ¿sí? En Bogotá los colegios están siendo un nido, llamémoslo así, de violencias, de hostigamiento escolar, en donde discriminan a la gente por ser gorda, por ser fea, por ser gay, por ser cristiano, ¿sí? No puede ser posible que en la educación no nos abramos un espacio en el que todos quepamos. Y es ahí donde yo creo que hay que también fortalecer cómo la educación habla claro de que las violencias en los entornos educativos son supremamente costosas para la salud mental de la ciudad. Buenas tardes, muchas gracias. Mi pregunta es sobre cómo es el problema del desempleo de los jóvenes en Bogotá, en Colombia, y cómo se puede mejorar las cosas en este sentido. Bueno, yo creo que curiosamente más tarde, después de grabar este episodio, salgo para una reflexión muy importante. Yo creo que la deuda más grande que tiene Colombia, pero en particular Bogotá, con sus jóvenes, es que no hemos sido capaces de tener una educación que dé trabajo, ¿sí? Entonces, el problema más importante que tiene el país en este momento es que hay muchos jóvenes, sobre todo en Bogotá, que en su rebusque se están sacrificando, estudiando por la noche, trabajando en el día,
ahorrando, endeudándose, sobregirándose para poder pagar un semestre en un sistema educativo en el que reciben un título, pero ese título no se vuelve la garantía de que haya trabajo. ¿Sí? Y necesitamos que Bogotá sea ejemplar y que tenga un sistema educativo que permita, no necesariamente que garantice, pero que permita que la probabilidad de tener trabajo con un título, cualquiera que sea el título, sea alta, ¿sí? Y ahí es donde creo que estamos fallando, ¿sí? No hemos logrado ofrecer ese modelo educativo en Bogotá que le dé a los jóvenes la oportunidad de adquirir competencias específicas, ¿sí? De ser mucho más pertinente ese modelo educativo para la ciudad. Y al mismo tiempo no hemos atraído empresas suficientes alrededor de nuevas áreas de conocimiento que los jóvenes quieren ver para poder proyectar sus preferencias, sus trayectorias educativas. Y creo que el sector de servicios tecnológicos todavía tiene un espacio muy fuerte para desarrollarse en Bogotá y que esto pueda ayudar a que los jóvenes puedan tener empleo, que es lo básico en la medida en que se están educando. Bueno, muchas gracias, Juan Daniel. Vamos cerrando. ¿Piensas mucho en la presidencia de la República? Yo sí, pero no tanto como decir que estoy haciendo campaña desde ya. Lo que yo sí creo es que lo que estamos viviendo en Bogotá también en este momento es la prueba de que Bogotá no es tan independiente como creemos, ¿sí? Y el futuro de Bogotá también depende de quién esté en la presidencia de la República, ¿sí? Uno en campaña a veces es como, sí, Bogotá es autónoma y Bogotá tiene alcalde, Colombia presidente, pero Colombia es un país supremamente presidencialista, David. Y tristemente lo que estamos viendo es un sentimiento en el que la gente, algo que es clarísimo para mí, es que la gente no quiere volver al pasado. La gente sigue en el modo cambio. Y la gente quiere ver un cambio bien hecho, un cambio con preparación, un cambio con claridad de hacia dónde vamos. ¿Sí? Con cosas concretas. Y la posibilidad de ofrecer eso en 2026 es algo que me anima particularmente porque no te lo respondí concretamente, pero para mí eso es un proyecto profesional. Esto no se volvió una obsesión de vida. Okay. ¿Sí? Yo no quiero que Colombia esté esperando a que sea mi momento. ¿Sí? Es el momento del país. Y nosotros sentimos que nuestra voz en este momento del país puede ser útil. Y si no es útil, tenemos una ventana de oportunidad hasta finales de 2027. ¿Sí? Ese día, o estamos planchando el vestido para posesionarnos a la alcaldía de Bogotá el 1 de enero del 2028, pues ese día ya estamos al mando de Colombia, bien sea en la cabeza o bien sea ayudando. Pues ese día estamos celebrando el cierre de un ciclo político para seguir apoyando al país y sobre todo a la educación desde las regiones en otro tipo de roles o responsabilidades. Esto es un proyecto profesional e insisto, es el momento del país, no es el momento nuestro. Y creemos que podemos aportar y estamos construyendo. Bueno, ya lo escucharon, Juan Daniel Oviedo. Yo comparto lo que dice Juan Daniel en campaña, sobre todo por un candidato en particular que allí había la alcaldía de Bogotá. Decía que Bogotá no podía tener un alcalde bolsillo, ni podía ser un apéndice del gobierno nacional, porque eso es lo que ha querido el presidente que tenemos en este momento y por eso, en torno a los proyectos estratégicos de la ciudad, hay que apoyar al alcalde, porque muchos proyectos, sobre todo los de movilidad, se han venido truncando por decisiones de este gobierno nacional. Juan Daniel, de verdad para mí ha sido un honor tenerte acá en este primer episodio de La Parla Rola, sobre todo porque eres un gran exponente de lo que significa Bogotá y de lo que la gente refiere en su constructo mental, en su imaginario colectivo, lo que somos las personas de Bogotá, los que habitamos Bogotá. Tú como un bogotano
de verdad, verdad, no como los que venimos de provincia, sino de los de aquí. Eres ese último gran emblema de lo que significa un rolo. Yo quería tener en este primer episodio una persona como tú que nos hable del país, de la ciudad, que hable sobre todo desde la experiencia, pero del conocimiento, porque eso es lo que necesita la política, eso es lo que necesita la administración pública, eso es lo que necesitan todos los escenarios que nosotros cada día en las corporaciones vivimos, sufrimos, debatimos, pero alrededor de algo muy importante y es trabajar por la gente. Te agradezco mucho por haber estado aquí, Juan Daniel. Un aplauso para Juan Daniel Odiero. Bravo. Muchas gracias. No, de verdad, muy feliz, muy contento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por vernos.